La derivada de una función matemática es la razón o la velocidad de cambio de una función en un determinado punto, es decir, qué tan rápido se está produciendo una variación. Desde una perspectiva geométrica, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente al punto donde se ubica la x. ¿Qué es la razón de cambio? La razón de cambio es cuando se cambia una variable con otra. Hay dos tipos de razones de cambio, la promedio y la instantánea. La promedio es cuando se cambia la función por la unidad. Esto se deriva de la pendiente de una línea recta que se conectan en los extremos de los intervalos. Esto quiere decir el cambio con el eje y entre el cambio con el eje x. Esto se le conoce como la primera derivada. La instantánea hace referencia a la velocidad por la cual cambia la pendiente de una curva en un momento determinado. A diferencia de la razón promedio, la instantánea tiene una visión muy puntual, ya que lo que busca es corregir los valores antes de que finalice el periodo. A esto se le conoce como la segunda derivada. Hola, le buscaremos solución al siguiente problema. Cierto cultivo de bacteria crece de modo que tiene una masa de 1/2 t al cuadrado más 1 de gramos después de t horas. Y aquí tenemos 3 incisos, A, B y C. En el inciso A nos preguntan, ¿cuánto creció durante el intervalo que va desde 2 hasta 2.01? Quiere decir, ¿hasta cuánto creció la masa de esta bacteria? Para encontrar cuánto creció esta masa de cierta bacteria, simplemente vamos a tener que sustituir estos valores de dicho intervalo. En este caso, el límite inferior y el límite superior. Lo vamos a sustituir en la función de masa. En este caso, la función de masa lo vamos a representar con m. La masa está a función del tiempo, por lo tanto, esta masa tiene la expresión de 1/2 de tiempo al cuadrado más 1. En esta función voy a evaluar el límite inferior superior y la diferencia entre estos límites, entre el límite superior y límite inferior. Nos va a dar el crecimiento de la bacteria, o sea, va a ser de la siguiente forma. El crecimiento de la bacteria va a ser, o lo vamos a representar como cambio en la masa, que va a ser igual a evaluar nuestra función de masa en el límite superior, que es de 2.01. Y este valor, a evaluarlo, lo vamos a restar la evaluación de la masa en el límite inferior, que es 2. Entonces, nuestra función lo vamos a evaluar en el límite superior, que es de 2.01, y esto va a ser igual a 1/2. En lugar de tiempo lo sustituyo por 2.01, recordando que el tiempo está elevado al cuadrado. Es nuestra función más 1, que esa operación va a dar como resultado 3.02005. Ahora, evaluamos nuestra función de masa en el límite inferior. El límite inferior es de 2, que entonces va a ser la masa elevada a 2. Va a ser igual a 1/2. En lugar de tiempo lo vamos a sustituir por 2, recordando que el tiempo se eleva al cuadrado, más 1. Y esta operación de 1/2 por 2 al cuadrado más 1 nos va a dar 3. Bien, ahora sí ya tenemos elevado nuestra masa en 2.01 y en 2, y la diferencia entre estas elevaciones va a ser el valor de cuánto creció nuestra bacteria. O sea, sería así. El cambio en la masa igual a evaluar la masa de 2.01 es 3.02005. Al evaluar nuestra masa en 2 nos da 3, a diferencia que 3.0205 y 3 es de 0.02005. Para resolver el problema B, ¿cuál es la tasa promedio de crecimiento durante este mismo intervalo?
Es necesario que clasifiquemos nuestros datos. Como datos, sabemos que el intervalo menor a la tasa es de 2 y el superior es de 2.01. Para calcular la tasa promedio que representaremos como TP necesitamos conocer la tasa de crecimiento que obtuvimos anteriormente, el cual es el cambio de la masa de nuestra bacteria delta M, que es igual a 0.02005, dividida entre el cambio en el tiempo que le toma en cambiar la cantidad de masa a delta T. Esto lo sacaremos del intervalo 2 menor a la tasa y el superior 2.01 a la tasa, lo cual sería la diferencia que existe entre el límite superior y el inferior. Nuestra fórmula sería el valor del cambio o crecimiento dividido entre la diferencia de los intervalos del tiempo y quedaría de la siguiente forma. Tp es igual a delta M, el cual es el cambio en la masa de la bacteria, dividido entre delta T, el tiempo que le toma en cambiar de cantidad de masa. Sustituyendo esto nos queda de la siguiente manera. Tp es igual a 0.02005 dividido entre 2.01 menos 2, el cual es el límite superior y el límite inferior respectivamente. Esto es igual a 0.02005 entre 0.01. Al llevar a cabo la división nos queda un valor de 2.005 y este valor representa la tasa de crecimiento promedio. ¿Cuál fue su tasa instantánea de crecimiento en t igual a 2? Sustituimos f de x por m de t, que es igual a 1 medio de t cuadrado más 1. En el siguiente sustituiríamos f de x más h menos f de x sobre h por m' de t igual al límite cuando el cambio del tiempo es igual a 0, que sería m por t más cambio de tiempo menos m de t sobre el cambio de tiempo. Continuando con el procedimiento, se sustituyen los valores de la fórmula con los que nos dan al inicio de m de t, quedando m' de t es igual al límite cuando el cambio del tiempo es igual a 0, 1 medio por t más cambio del tiempo al cuadrado más 1 menos 1 medio de t al cuadrado más 1 sobre el cambio del tiempo. Se desarrolla la fórmula sustituida y queda m' de t igual al límite del cambio del tiempo cuando es igual a 0. Entonces 1 medio por t al cuadrado más 2 por t por el cambio del tiempo más el cambio de tiempo al cuadrado más 1 menos 1 medio de t al cuadrado menos 1. Lo que teníamos anteriormente se puede simplificar con el método general de la derivación. Se escribe t multiplicando el cambio en el tiempo más 1 medio multiplicando el cambio del tiempo t al cuadrado. Todo se divide entre el cambio en el tiempo. El cambio del tiempo va a dividir al cambio en el tiempo t y al cambio en el tiempo t al cuadrado. Y quedaría de la siguiente forma. M' de t igual al límite cuando cambio en el tiempo t tiende a 0. Y factor común va a ser cambio del tiempo, que el cambio del tiempo va a dividir a t y solo queda t. Y en el cambio va a dividir a t multiplicando al cambio del tiempo t y va a quedar como cambio en el tiempo en t. Y pierde un exponente y el cambio en el tiempo tanto arriba como abajo se cancelan. Su cociente es 1. Y únicamente nos quedaría la expresión m' de t igual al límite cuando el cambio en el tiempo t tiende a 0. Se tendría que evaluar con el cambio en el tiempo que tiende a 0 y sería igual de más 1 medio multiplicando en lugar de cambio del tiempo lo sustituimos por 0 y se cancela y únicamente nos va a quedar la expresión t. Por lo tanto, el cambio instantáneo o la tasa instantánea de crecimiento de la bacteria es dada por la expresión, en este caso, de la función derivada de la masa. Con el respecto al tiempo va a ser igual a t, por lo tanto, la tasa de crecimiento instantáneo al evaluar en 2 nos va a quedar 2 y en este es el resultado del inciso C. Muchas gracias por escucharnos.